Ok, se ve bien y se escucha bien. Perfecto, entonces mira, yo voy a conseguir los datos. Ok. Sí, pero Ok, la verdad es que no hemos podido conectarnos, he estado con problemas. Entonces tengo una máquina prestada, precisamente esta máquina es prestada. No me he podido conectar, pero como ya esa cuestión es de estudiar los términos, hay una parte que sí me falta, pero cuando recupere la computadora, tal vez hoy en la tarde, les puedo enviar también ese complemento que tiene otro montón de términos. Entonces, más bien lo citaba para que el recorrido del del artículo 100, que era lo que estábamos estudiando, toda la serie de términos, ¿verdad? Entonces tengan en ese último resumen, yo tengo varios de ellos que están aquí, ¿verdad? Que son bien importantes, en términos del código, que habíamos definido algunos, y que van a ponerse en la prueba, ¿verdad? La prueba teórica de 10 puntos de la unidad 1. Entonces, más bien, quiero que trabajen estos términos y además de eso, como les voy a mandar un complemento que tiene bastantes términos, los puedan comparar contra el artículo 100 y enseñarlo, ¿verdad? No para estudiar, para hacer electrónica 2. Acuérdense que está por orden alfabético, ¿verdad? Y que muchos de ellos ya los habíamos platicado aquí ¿cómo se llama? En las clases previas. Y pues esa era la idea, ¿verdad? Lo que no sé es si... Bueno, la cuestión es la siguiente. ¿Cómo estamos para el día lunes? Que son los días que le agarra de la presencialidad a ustedes, solo los agarra el lunes. Para que evacuemos, porque ya estamos atrasados, esta primera parte, con un examen de verdadero o falso o selección múltiple en la universidad el día lunes a las 12, de manera que nos citemos en el edificio que ellos nos han asignado, que es el F1, y pues ahí a las 12 buscamos un aula, porque todavía no las han acondicionado las nuestras. Y pues de 12 a 1 hacen ese cuestionario, porque sucede lo siguiente, si no hacemos eso, no se van a obligar a leer los términos y se van a quedar ahí, porque si lo hago virtual, entonces tienen el hecho de que no necesitan ni siquiera leerlo, ¿verdad? A menos que lo tengan que super elaborar, y eso es más complicado que hacer un examen donde los términos que hemos visto, muchos de ellos salen, ¿verdad? En algún ítem de selección o verdadero o falso, o completación, o por otra manera, enumeración, ¿verdad? Entonces, la idea es contestar, si en caso de enumeración, tal como dice, no, digamos el 100%, pero sí la idea fundamental, no contestar con sus propias palabras, significa poner cosas que no vienen al caso. En este caso se le dice que es un puente conector de equipo, como está ahí el bonding jumper, ¿verdad? O un puente equipotencial, pues, para equipos como un aterrizaje, pues es la conexión entre dos o más porciones de un conductor de conductores aterrizados en un equipo. Entonces, así, ¿verdad? El hecho de que utilicen la terminología técnica, ¿verdad? Y puede salir una imagen también, ese script sobre el examen, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos describir cuáles son estos conductores. Entonces, por ejemplo, el conductor que sale de esta barra va, dice aquí, al electrodo de aterrizaje. El equipo que aterriza el housing aquí, pues tiene un jumper, ¿verdad? Que es el principal, que está entre la barra neutral, ¿verdad? Y el punto metálico, la parte de referencia a tierra, del bus del housing. Igualmente, los conductores de entrada, que son los conductores
que son vivas, las líneas vivas o los conductores de servicio no aterrizados, o sea, las líneas energizadas, junto con el conductor de servicio a tierra, ¿va? Que es el color blanco, rojo y negro, las líneas principales, ¿verdad? Entonces, cosas como esta, ¿verdad? Entonces, igualmente los conceptos que habíamos visto de alimentador, de circuitos derivados, ¿verdad? Digamos únicos, multicircuitos, todo aquello que vimos. Habíamos platicado también de los circuit breakers, entonces puede aparecer tal vez una pregunta en cuanto a lo que era el circuit breaker. ¿Cuál se considera ajustable? ¿Va? ¿Cuál se considera disparo instantáneo? ¿Cuál se considera de tiempo inverso, que es el que usamos nosotros básicamente en casa? Los que no son ajustables y los que tienen setting o ajustes para valores de corriente, para valores de tiempo o ambos. ¿Verdad? Está la definición de un cable coaxial que cualquiera la identificaría, o el equipo de comunicaciones, ¿verdad? Que es el equipo electrónico que se desarrolla, es para desarrollar las telecomunicaciones, operaciones de telecomunicaciones como transmisión, audio, video, datos, y que incluye equipo de potencia como convertidores, inversores y baterías. Se considera equipo asociado a comunicaciones, equipo de soporte técnico como computadoras y conductores dedicados exclusivamente a la operación de ese equipo, no para potencia. Hay una serie de términos, pues, que como el hecho de lo que dice el código respecto a los conductores, el conductor desnudo, el conductor cubierto y el conductor aislado. Entonces es una pregunta que puede ser como verdadero y falso. Por ejemplo, un conductor que posee un material aislamiento de composición y grosor que es reconocido por el código como aislado, ¿verdad? Ese sería un conductor aislado. El conductor puede tener un material de composición de grosor, pero el código no lo reconoce como aislante, entonces solo es un conductor cubierto. Y el conductor desnudo, que no tiene nada que lo cubra, ¿verdad? Ningún material aislante, sino que es un conductor desnudo. Todo esto lo habíamos definido, los conectores de compresión, la carga continua, está conectada más de 3 horas, los circuitos de control, habíamos visto en aquella definición. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Una serie de términos que son importantes, que lo pueden tomar en cuenta ahorita que lo diga yo. Habíamos visto el de DeVay, factor de demanda. Y hemos definido que el factor de demanda era un término un poco complicado porque era la relación de la máxima demanda de un sistema o parte de un sistema al total de la carga conectada de un sistema o parte de un sistema bajo consideración. No se entiende bien, pero es fácil entender que la demanda máxima, ¿verdad?, es lo que realmente nosotros estamos demandando en un sistema aplicando factores, ¿verdad? Y la carga conectada es lo que en potencia está conectado, no necesariamente usado, como decíamos el caso de las estufas, ¿verdad? Que la potencia está en la placa, pero eso no es lo que se usa, entonces el factor de demanda ocurre ahí y se considera menos potencia para el cálculo, y eso es lo que hace que salga más barato. Medio de desconexión igual, lo habíamos definido, ¿verdad? Esto es las dust tie, que es antipolvo, ¿verdad? Los ciclos de servicio, habíamos dicho que se definían como continuos cuando se operaba constante una carga por un tiempo indefinido, intermitente cuando hacía operaciones de intervalos, carga sin carga, carga descanso, carga no carga y descanso, como los motores de ascensor, por ejemplo, son motores intermitentes. Motores periódicos, que es una operación intermitente, pero con condiciones regularmente recurrentes. O sea que se repiten dentro de un proceso. Es un motor que puede lubricar un sistema de cada 5 minutos, entonces arranca cada 5 minutos. Es periódico, pero es intermitente. Uno de corto tiempo, que solo entra poco tiempo, ¿verdad?, y un tiempo bastante corto, que se define la operación, entonces estamos hablando de un servicio de corto tiempo. Un variable que puede ser, dependiendo de la carga, es una operación en intervalos de tiempo, ¿verdad? O de carga, o ambos sujetos a amplia variación. Y ahí estaban las definiciones de los sistemas habitacionales para una familia, 2 familias o múltiples. Cuando ya contiene 3 o más unidades habitacionales, ya se considera
familiar, ¿verdad? Dos no, ni uno tampoco. Pueden considerarse como fuese una sola. En la definición que teníamos para unidad habitacional, ¿verdad? Términos como, por ejemplo, vamos a decir, sistemas de descarga eléctrica, ¿va? Entonces son lámparas especiales de alta intensidad que se llaman, que son lámparas de descarga, como por ejemplo tubos de neón, ¿verdad? Para sistemas, en este caso casi siempre comerciales o industriales, lo que es algo encerrado, ¿verdad? Que está cubierto por una carcasa de aparatos o que tiene algunas paredes que separan eso para prevenir que cercas o paredes que en forma accidental alguien entre en contacto con la parte energizada del equipo y se evite el daño físico. Energizado, algo que tenga esto, por ejemplo, es algo que está eléctricamente conectado o a su fuente de voltaje. Equipo, habíamos definido equipo antiexplosiones, expuesto, alimentador, habíamos dicho fitting, habíamos dicho, ¿cómo se llama? El concepto de tierra, que tiene un montón, el concepto de falla tierra, el concepto de aterrizado, el que está sólidamente aterrizado, conductor de aterrizaje o interruptor de falla tierra, que este era uno de los que se usan en instalaciones. Tiene una protección que es muy rápida, es electrónica y que puede trabajar con corrientes menores de 4 miliamperios, como dice acá, la norma UL 943, que es la información. Y bueno, todo el aterrizaje de los equipos, es entre los equipos y el punto de aterrizaje. Es de leerlo con más detenimiento, electrodo de tierra, el conductor del electrodo, que habíamos dicho que es el que se usaba para conectar las partes del sistema aterrizado a los equipos, ¿verdad? Ahí al electrodo, o sea, el que tenemos en el contador, a la varilla, digamos, ese sería el conductor del electrodo de aterrizaje, algo que es guardado, lo que es un motor compresor hermético, por ejemplo, un sistema híbrido, otro, por ejemplo, que son interesantes, el rango de interrupción, que es la corriente de voltaje nominal que el dispositivo identificado puede interrumpir bajo condiciones de estándares de prueba. Eso está tipificado en las placas de los dispositivos o en las viñetas. Entonces aquí acuérdense que todo esto está, ¿cómo se llama? En el otro resumen que me falta enviarles, está todo lo que es, ¿cómo se llama? Etiquetado. 3 localizaciones que las vamos a ver para el siguiente capítulo, que es la localización húmeda, la localización seca, la localización mojada, ¿verdad? Y ahí las vamos a definir bien, solo que aquí se puede leer igual, que es una localización que está protegida del clima, pero que no está sujeta a saturación de agua u otro líquido, pero puede tener un grado moderado de humedad. Entonces se ponen varios ejemplos, como cuartos fríos, como sótanos, como ¿verdad? Y algo que está protegido algo con una marquesina o un canopilla, esas cosas. Es un lugar húmedo, un lugar seco que no tiene normalmente sujeto a ningún tipo de humedad ni agua. Y solo pone el ejemplo que hay lugares secos que pueden ser temporalmente sujetos a humedad o agua, en el caso de los edificios de construcción. Pero por lo general este local no. Y el local mojado es realmente todo aquello que es bajo concreto, que está bajo, ¿cómo se llama? Bajo tierra o directamente con la tierra, o locales donde se muevan mucho los líquidos, como en el caso de los lavadores de carro, ¿va? Donde realmente hay agua en cantidad, o lo que está expuesto sin protección va al ambiente, por ejemplo en una terraza. Esa sería una localización mojada. Lo que es una luminaria, que es una unidad de iluminación completa, ¿va? Consiste en la fuente de luz, en las lámparas, todas las partes que están diseñadas para poder entregar una luz, digamos, dirigida. Lo que le llamamos luminaria es todo el cuerpo, con todo y lámparas, si llevara balastros electrónicos, con todo y balastros. Esa es una luminaria.
Ya los tubos de iluminación o las lámparas de iluminación, esas son lámparas. No se le puede decir luminaria, ¿verdad? A una lámpara, porque la lámpara es parte de la luminaria. Aquí, centro de control de motores lo habíamos definido. El punto neutro, que era un punto de conexión, y aquí lo podemos ver ilustrado. Y lo teníamos, el punto neutro, en la estrella, este punto de unión. En los comunes, una delta. Para sacar un monofásico de una de las fases, pues el punto central se convierte en un conductor neutral. En un sistema de 3 alambres como el que tenemos en la casa, el centro de la derivación de transformadores se va a hacer convertir en neutro, y en el caso de un sistema de baterías con 2 valores duales, uno positivo y uno negativo, el punto central sería el neutro. Y aquí está explicado gráficamente el punto neutral. Por ejemplo, la salida la habíamos definido, entonces lo que no hemos definido es lo que hay que tratar de ver. La sobrecorriente la habíamos definido, las cargas no lineales también, ¿verdad? La protección de dispositivo de protección de corriente para circuitos derivados, lo que era la sobrecarga, también la definimos. El panel board, ¿verdad? Que era un panel simple con un grupo de paneles, son unidades diseñadas para ser ensambladas en forma de un simple panel que incluye barras, dispositivos de protección de sobrecorriente automáticos, ¿va? Está equipado y puede ser equipado con y sin interruptores, ¿va? Para el control de iluminación, calor, circuitos de potencia. Y puede estar diseñado un gabinete como el que decíamos, el cut-off box, para ser instalado en pared, pero que puede tener otros soportes y que se puede es accesible del frente. Desde el punto de vista de la accesibilidad, ahora para conectar tuberías, pues tiene a los lados bocados y esas cosas, pero no para que uno meta la mano por ahí, sino que enfrente. El sistema fotovoltaico, ¿en qué consiste? Que consiste una toma de potencia, ¿va? Donde puede estar incluida una toma de potencia. Aquí estaba lo que es un personal calificado, lo que es una canalización, que es un canal cerrado diseñado especialmente para sostener alambres, cables o barras, ¿verdad? Con funciones adicionales que le permite este código. Entonces es una canalización, donde yo puedo llevar tanto conductores como barras, cables, etc. Recuerden que conductores y cables, la diferenciación que se hace en el código es que cuando decimos alambres, son los alambres, para con sus forros, digamos, si son aislados. Y los cables son aquellos alambres que van metidos dentro de una canalización que puede ser otro aislamiento y que lleva tres conductores, digamos, lleva 4. Entonces, ese tipo que ya lleva cables dentro de el otro forro extra es un cable, ya lleva alambres metidos dentro. Y entonces se considera canalización ese aislamiento. Esto es ¿cómo se llama? Anti lluvia, rainproof, protegido contra la lluvia. Entonces todo lo que tengamos que instalar para exteriores, digamos, va a tener que tener esta protección, ¿verdad? De manera que esté protegido y esté tratado para prevenir que la lluvia interfiera en su operación, ¿verdad? Bajo condiciones de prueba. Entonces aquí estaríamos hablando de empaquetaduras y un montón de cosas. Este es más, ¿cómo se llama? Igualmente, este es ya con lluvia directa, ¿verdad? Right, protegido contra eso, bajo condiciones de prueba. El receptáculo que lo habíamos definido en las primeras partes, lo que era circuito de control remoto, sistema separado, que era un sistema como por ejemplo los generadores de emergencia o sistemas de UPS, son sistemas separados derivados. Los conductores de servicio, que teníamos una serie de, eso lo pueden repasar acá, los conductores de servicio aéreo, el punto de servicio, los conductores de servicio de entrada, ¿verdad? Estos son los conductores de caída, ¿verdad? Igualmente que el overhead, que se llama. Ellos tienen otro tipo que es lateral, servicio lateral cuando va bajo tierra y llega hacia los sótanos, es tipo gringo. Aquí están todas las definiciones, cuál es dónde está el medidor ahí, cuál es el equipo de servicio, cuál es el punto de servicio, y este es cuando se hace con
instalaciones subterráneas con transformadores a nivel de piso. Como pueden ver, está una serie de dispositivos y una serie de definiciones que basta tachar todas las que tienen listas ya, todo lo que está listo, repasar los conceptos anteriores y están los switch de todos los interruptores que definíamos como switch, ¿verdad? Aquí uno de bypasseo de aislamiento, ¿verdad? Uno de usos generales, uno igual de usos generales igual, ¿verdad? Para ser metido en cajas, otro de aislamiento, otro para motores, el interruptor de transferencia que lo habíamos visto y el switchboard que es una composición de los switch más todo un marco, ¿eh? Donde se pueden ensamblar barras y se puede conectar una serie de interruptores generales. Entonces se dice que ese es el switchboard. Como pueden ver aquí el switchgear, que es igualmente una composición parecida a la que vimos. La protección térmica que la habíamos platicado también para motores o térmicamente protegido. Las fuentes interrumpidas de poder, el UPS, que lo habíamos dicho, lo que era el equipo de utilización, lo que era un sistema ventilado, eso lo habíamos visto. Los voltajes que son para los que opera el sistema, ¿verdad? Voltajes se dan en voltajes nominales RMS. Y entonces la segunda parte la pueden tomar como lectura. Esto es lo protegido contra el agua, ¿verdad? Igualmente el fusible, pero aquí está la parte sobre 1000 voltios que son como 2 páginas, que no es tanto. Y ahí termina el capítulo del artículo 100. Entonces la idea es que se den una repasada de eso, tachando todos los términos que tienen y luego viendo los términos más interesantes que puedan aparecer ahí, que les vean sentido, ¿verdad? Como los que acabamos de mencionar. Entonces no sé si quedamos de acuerdo. Lo demás pues es puro análisis, repaso, estudio, nada más. Es una cosa fuera de orden. Además es un examen para 1 hora, donde se selecciona y se hace esa resolución. ¿Cómo lo ven? Es que tenemos que... Ingeniero, una pregunta. Diga. Los feriados de octubre no empiezan el lunes. No, la tal semana morazánica no es semana. Empiezan el miércoles, miércoles, jueves, viernes y el día lunes que viene. Creo que el lunes, sí. No es el lunes y martes tenemos actividad. Los días que no se tienen. Ok. Miércoles, la idea era que salgamos de eso y cuando regresemos el siguiente miércoles nos metamos a la unidad 2, en lo que sería el cálculo de conductores, la selección de conductores. Esto solo es una calistenia para conocer términos técnicos y lo demás, ¿verdad? Ingeniero, ¿cómo estamos? ¿Y en qué aula sería y en qué edificio sería? Bueno, es que yo digo que como ahí tenemos aulas, en el F1 hay aulas grandes en el primer piso y allá a las 12 va a estar difícil que haya tanta gente dando clases de 12 a 1. Porque es que el aula que nos asignaron está llena de agua. Todavía no la podemos usar. Ok, entiendo, ingeniero. Bueno, pues ahí los encuentro, pues, si nos hacemos... Ingeniero. Salimos de esto. Dígame. ¿Puede repetir la fecha? Disculpe. ¿La fecha del feriado o qué? No, que si ya la otra semana volveríamos estaríamos presencial, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que lo que yo quería era que leyeran, pues, pero si yo les dejo esto y hacemos un examen virtual, no me convence a mí porque la gente como tiene los libros, no va a leer, ahí voy a poner a leer en el examen. Mientras que aquí tienen que leer y es un examen solamente de selección múltiple o de verdadero y falso, o cosas así, para saber yo si es cierto que les quedaron claros y que pudieron leer todos los términos que son interesantes, porque no necesariamente tienen que leer todo. Ustedes tienen un montón definidos ya. ¿Cómo lo ven? No hay que salir de eso, pues ya salimos de eso. Me interesa la parte fundamental es que seleccionen bien los conductores y las canalizaciones. Pero la evaluación sería hasta este lunes. Hasta este lunes, pero solamente lo que hemos visto, el artículo 100 y todas las otras definiciones. Sí. Ok, pero sería virtual, ¿verdad? O presencial. Pues la idea era citarlos a la U, era que la hiciéramos escrito. ¿Verdad? Si no, yo tengo que ponerme a inventar un examen, ¿verdad? Virtual. Si no, ¿verdad? Porque, en mi opinión, sale mejor hacer para más adelante. Los otros, pues son cálculos nada más, en los otros exámenes, que vale la pena sentarse a hacerlos y no estar ahí en la virtualidad, porque siempre ocurren cosas ahí que no me pude conectar, que no sé qué. ¿Ya? Entonces nos encontramos el lunes. Listo, ingeniero, gracias. En el F1, primera Vaya, planta, pues. ¿verdad?